Benvingut, senyor rector, estimats amics. En primer lloc, vull agrair l'amable invitació per presentar aquesta semblança del servent de Déu, José María Hernández Garnica, sacerdot de l'Opus Dei, prelatura personal de l'Església Catòlica, fundada per Sant José Maria. Precisament en aquells mesos en els que estem preparat el seu centenari. A més, hem permet estar aquesta estimada ciutat de Barcelona i ben a prop dels restes del serve de Déu a la capella del Santíssim de Montalegre. Si us sembla bé, continuaré en castellà per expressar-me amb més espontaneïtat. El hecho viviendo en el año de la fe, convocado por el Santo Padre Benedicto XVI y refrendado por el Papa Francisco, nos ofrece un motivo para detenernos en la fe que animaba a don José María Hernández Garnica en todo su quehacer. Recordemos como un alto dignatario de la Santa Sede comentó en los años 40 que el Opus Dei había llegado con 100 años de anticipación. Ese comentario no minó el ánimo del fundador ni de los que le seguían en aquellos primeros años. Bien conscientes eran, por una parte, del origen sobrenatural de la obra, y de otra que el Espíritu Santo era quien gobernaba la Iglesia. Así pues, Dios casaría ambas cosas. Pasados los años, llegaría primero la beatificación del fundador y luego la canonización. Desde entonces, el 26 de junio, la Iglesia Universal celebra la memoria de San José María. El fundador del Opus Dei, además de vivir heroicamente la santidad, ayudó a muchas personas a responder a los requerimientos del Espíritu Santo. Precisamente en 1933, al solicitar permiso para reciar en sus penitencias, exhortaba a su confesor con estas palabras: «Mire que Dios me lo pide, y además es menester que sea santo y padre, maestro y guía de santos». Debía de ser maestro y guía de santos y a través de la gracia de Dios llevó a la práctica esa misión. Efectivamente, a lo largo de estos años, entre algunos de los fieles del Opus Dei ya fallecidos, el Espíritu Santo ha ido suscitando una auténtica fama de santidad y favores en algunos de ellos. Ese es el caso de don José María Hernández Garnica, que entregó su vida a Dios en el Opus Dei el 28 de julio de 1935. El siervo de Dios, doctor ingeniero de minas, doctor en ciencias naturales, ejerció su profesión en la empresa Electra. Posteriormente, el 25 de junio de 1944, recibió la ordenación sacerdotal. Después, San José María le encargó especialmente el impulso de la labor apostólica del Opus Dei entre las mujeres, lo que compaginó con otras muchas tareas sacerdotales por todo el país. Más tarde, desde 1957, marchó a desarrollar su ministerio sacerdotal en muchos países de Europa. Trabajó en Inglaterra, Irlanda, Francia, Austria, Alemania, Suiza, Bélgica y Holanda. Falleció con fama de santidad en Barcelona el 7 de diciembre de 1979. El haber caminado por lugares tan distintos, en continua adaptación a diversas culturas y ambientes, le hace ser un buen ejemplo para la evangelización de la Europa. Este caso y otros que podrían abrirse en el futuro muestran esa corona de hijos que fueron fieles al espíritu del Opus Dei. Ojalá que del ejemplo y de la amistad con San José María surjan otros muchos hombres y mujeres que con la gracia de Dios alcancen la santidad y con ella iluminen el mundo. Puesto que los santos son modelos e intercesores del pueblo de Dios, podemos preguntarnos ahora qué puede decirnos a nosotros la vida de fe de don José María Hernández Garnica. Precisamente el Papa Benedicto XVI, en la carta apostólica Porta Fidei, por la que convoca el año de la fe, decía estas palabras, hablando de los santos. Los santos, por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús, allí donde se le llamaba a dar testimonio de ser cristianos, en la familia, la profesión, la vida pública, el desempeño de los carismas y ministerios que se les confiaban. Dirijamos, por tanto, nuestra mirada a este siervo de Dios,
para descubrir en él un modelo de sacerdote que tenía fe y vida de fe. El Santo Padre decía al comienzo de la carta apostólica Porta Fidei, la puerta de la fe, que introduce a la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Cruzar el umbral. Esta es la cuestión. Cruzar el umbral. Eso es un don de Dios, es un regalo inmenso de la entera existencia. Pero el problema es que una vez que se atraviesa el umbral de la fe, pues se puede uno quedar en la puerta. Y lo malo del que se queda en la puerta, en la entrada, en el hall, es que se puede enfriar o se le puede congelar la fe. Es decir, el problema es convertir la fe en un paquete de ideas o en un ataúd de ideas. Y lo que don José María Hernández Garnica nos enseña, como San José María nos ha enseñado, es precisamente a que nuestra fe influya. En primer lugar, que nuestra oración se convierta en oración personal. Se puede hacer oración, se puede dormitar junto a un libro, se puede leer muchas páginas, se puede ser un gran lector de libros durante la oración, se puede dormir el sueño de los justos en la oración, se puede considerar y ordenar la cabeza en la oración, se puede darle vueltas a la vida en la oración. La oración en el año de la fe, lo que debe convertirse es en vida de oración, en encuentro personal con Jesucristo. Y eso es lo que San José María le enseñó a hacer a don José María, y don José María nos fue enseñando a hacer a nosotros. Y lo que cada día, cuando venimos a hacer la oración, como hemos hecho esta tarde en la capilla del Santísimo, pues lo que nos dice es eso: no te limites a estar, ¿no? Un personaje más, decía San José María, entrar en conversación. Cuando uno empieza a hacer oración personal, puede después transformar la misa en oración personal. Y ya no es simplemente contemplar una acción litúrgica, sino es acompañar en una conversación personal a Cristo vivo que está muriendo en el altar. La oración convertida en oración, la misa convertida en oración, la mortificación convertida en oración de los sentidos, con nombres y apellidos, purificándonos, fundamentando la acción apostólica, el trabajo convertido en oración. Hay gente que trabaja mucho y después coge un bote de agua bendita y echa el agua bendita sobre el trabajo, y eso, más que ofrecer el trabajo, es mojar el trabajo. No se trata de ofrecer el trabajo, sino de hacerlo con él, con Jesús, como dice el final de la plegaria eucarística: por Cristo, con él y en él. Es decir, se empieza por ofrecer para pasar a hacerlo con él, y se acaba haciendo en él, de modo que el trabajo se convierte en oración. Y el apostolado, las relaciones humanas son oración. Estamos hablando con un Hijo de Dios, estamos hablando con el Dios que habita en esa persona con la que estamos hablando. Esa es la vida de fe que don José María Hernández Garnica una y otra vez insistía. Por eso una de sus frases favoritas es: hasta que no te des cuenta de que no eres nada, no puedes empezar a ser útil. Es decir, comencemos por descubrir que si somos algo es porque hacemos oración personal. Es decir, la historia de un hombre es la historia de su oración. Y los momentos más maravillosos de nuestra vida son los que hacemos oración personal. Hay encuentro personal. Y los momentos de dificultades, de contrariedad, de sufrimientos, es porque no acabamos de hacer oración personal. Y así estaremos hasta que bajemos la cabeza y hagamos oración personal. Es Dios el que quiere habitar y vivir en nosotros. Decía una persona que lo conoció muy bien, Dorita Calvo, que fue una de las primeras de la obra, hablando de la misa de don José María: su amor a Dios era visible cuando celebraba la misa. Sin distraerse, se concentraba en las palabras. Leía despacio, con esfuerzo, pues él tendía a leer rapidísimo. Podía leer en diagonal, pero en la misa
se detenía en cada pausa y se esforzaba en pronunciar cada palabra. Y Rosalía, ¿qué voy a decir yo de Rosalía? Añadía, también, hablando de la bendición, ¿cómo aprieta don José María el copón contra su pecho cuando nos da la bendición? Le da un abrazo. Esa es la cuestión, un abrazo personal, un momento de oración personal. Precisamente en los años posteriores al Concilio Vaticano II, donde se produjeron graves abusos en materia litúrgica, don José María puso especial empeño en vivir con intensidad y unción la liturgia de la Iglesia. Sabía que sólo así podría orientar a los miembros de la obra y a las personas que atendía sacerdotalmente. Vida de fe para rezar, para vivir la misa convertida en oración, vida de fe para convertir el trabajo en oración, vida de fe para cambiar nuestro carácter, para luchar contra nuestros defectos. Una de las cosas más divertidas del proceso de canonización, como todos los procesos de canonización, lo primero que hay que hacer es buscarle los defectos al santo, ¿no? Los santos no nacen, los santos se hacen, ¿no? Y es fruto de la gracia de Dios y de la lucha personal. Evidentemente hay más gracia de Dios que lucha personal, ¿no? Pero tiene que haber los dos elementos, ¿no? No somos pelagianos, ni semipelagianos, ¿no? Como me acuerdo que me decía don Jesús Urteaga, con esa gracia que tenía él, que se había enfadado mucho cuando escribió El valor divino de lo humano, porque le habían hecho una crítica negativa diciendo que parecía semipelagiano. Y decía don Jesús, hombre, que me llamen pelagiano bien, pero me llamen semipelagiano, o sea, hay que hacer las cosas bien hasta el final. Pues eso, no somos ni pelagianos ni semipelagianos. La gracia de Dios y la lucha. Y es bonito ver cómo don José María tenía un carácter fuerte y fue luchando contra ese carácter. Era consciente de que tenía que explicar lo que él había recibido. Él fue formado por San José María y tenía que formar a otras personas. Esa era y esa fue la misión de su vida, formar personas como él había sido formado. Por eso esa fortaleza suya la aplicaba cuando veía que el espíritu de la obra no se estaba viviendo como él lo había visto vivir a San José María, ¿no? A ese guía maestro de santos que hablábamos, padre, maestro, guía de santos, ¿no? Era fuerte para defender el espíritu de la obra y eso le producía a veces también inquietud, ¿no? Decía don Alfonso Parr, hablando de Alemania, cuando él llegó allí a sacar adelante el Opus Dei en Alemania, decía él, don José María nos echaba bastantes broncas. Siempre había un fallo claro por nuestra parte. La mayoría de las veces eran falta de criterio o torpeza humana. Es posible que las reacciones explosiones de don José María se debieran a su viveza, a no poder contenerse en paciencia, etc. También quizá en los últimos meses se sumaban las molestias de su enfermedad por la dificultad en tragar, etc. Pero nos vinieron muy bien. Aprendí mucho y yo por mi parte le estoy muy agradecido. La letra con sangre entra, decimos en mi tierra catalana. Así se me ha quedado grabado con mucha nitidez. Además, después de las broncas, nos tendía una mano, nos recuperaba con cariño y con comprensión de hermano mayor y restañaba las heridas que hubiera podido ocasionar. Sí, he recibido algunas broncas, casi siempre merecidas, pero es mucho más el cariño que he recibido de él y desde luego la ayuda inmensa que hizo en mi alma. Un día, contaba Amelia Díaz Guardamino, le comentó a San José María que ese esfuerzo de corregir a los demás y a la vez de quererles, de aplicar todo el cariño para que nadie quedara herido. El fundador del Opus Dei le había preguntado en una conversación si aparte de los asuntos de gobierno que habían tratado tenía alguna preocupación personal de la que quisiera hablar. Don José María le comentó, sí padre, hay algo personal que me preocupa, que tengo mal genio y me enfado cuando se hacen las cosas mal. Nuestro padre le tranquilizó. Le dijo que siguiera luchando, que rezase, que rectificase para que nadie se quedara intranquilo y que era bueno que tuviera un carácter fuerte,
aunque esto le supusiera tener que luchar más, porque sólo así podría sacar adelante la labor. No se apalanca con un churro, le comentó. Es claro que el siervo de Dios tenía un sexto sentido para detectar lo que fuera una desviación del espíritu del Opus Dei. Además, era muy consciente de la sobrenaturalidad del Opus Dei y, por tanto, de la necesidad de ser fieles. Escribe Carmen Mouriz: era una persona de soluciones rápidas, siempre que estaba en juego algo que rozara el espíritu de la obra. Detectaba lo importante y lo abordaba, y no dejaba pasar nada que a la larga pudiera ser una falta de fidelidad. Las cosas, y menos las personas, nunca le pasaban inadvertidas. Y respecto a la formación de las personas, añadía: tenía sentido positivo para todo, pero era lo más opuesto a la ingenuidad. Disculpaba siempre a los demás en sus equivocaciones o defectos, y al mismo tiempo, sin contemplaciones, tiraba de cada persona hacia Dios. Ese tirar del alma hacia Dios. En una carta al venerable don Álvaro del Portillo resumía su lucha: le pido al Señor que te haga buen instrumento para ayudar al Padre cada día mejor y para que sigas siendo alegre y eficaz. No te olvides de pedir por este compañero de fatigas. Puedo decirte que estoy muy contento y que incluso he de reconocer que mi vida interior tiene un cauce sereno y lleno de paz. Únicamente tengo a veces temor de no saber hacerlo bien, aunque procuro poner todo lo que tengo. El buen humor no me falta y el genio lo tengo esta temporada dominado. Será la gracia de Dios. Otro capítulo bonito de esa vida de fe es su lucha por vencer la timidez. Don José María era muy tímido. Me acuerdo un día una tertulia con don Álvaro del Portillo, el venerable Álvaro del Portillo en Roma, nos decía un día: hijos míos, yo soy muy tímido. Y nos reímos todos, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y esto? Sí, don Álvaro contaba con sencillez que se había matriculado en la escuela de ingeniero de caminos, porque siendo ingeniero no tendría que hablar, ¿no? Solo tendría que hacer cálculos, ¿no? Pues don José María hizo ingeniero de minas, parece casi igual, hablaba muy poco, ¿no? Respecto a la convicción de que con la gracia de Dios podría vencer ese defecto, su lucha por vencer la timidez fue constante a lo largo de su vida. Así lo recordaba Lourdes Doranzo. Una y otra vez le pedíamos a don José María que nos hablase de estas cosas de familia. Nunca sospechamos el esfuerzo de tantas horas seguidas de hablar, sin pausa, venciendo aquella timidez que tanta molestia tenía que ocasionarle. Un día nos dijo: cuando llegué a la obra pensé que jamás podría pronunciar media hora de oración en voz alta, ni menos dar una clase. Si ahora me dicen que mientras siga hablando no me ahorcan, no me llegará eso tortura. Puedo hacerlo día y noche sin inmutarme. Pero que es bonito ver la fase intermedia. Una vez ordenado sacerdote en 1944 se redoblaron sus esfuerzos contra la timidez. En su humildad, don José María le daba cuentas al fundador del Opus Dei de cómo marchaba su destreza en la predicación, su poca destreza. Muchas veces don José María era muy honrado, lo que era, ¿no? No exageraba, y cuando al cuarto de hora de meditación no se le ocurría nada más, decía: queda un cuarto de hora de meditación, ¿no? O sea que quiere decir que la lucha fue constante hasta conseguir llegar a la media hora y luego a la hora y luego a todo el día, ¿no? Sin inmutarme, dice aquí, ¿no? A los pocos meses de ordenarse fue a predicar unos ejercicios espirituales, un curso de retiro a Valencia, y desde allí le escribía a San José María: le hablaré fríamente como si hablase de otro señor que no me importase nada. Los chicos han quedado muy contentos. Esa es la impresión que me dieron en las charlas. Según mi opinión propia, estoy todavía muy torpe y pobre de lenguaje. No se me ocurren palabras y la expresión y tono de voz es todavía muy monótono, aunque mejor que las otras veces. Se ha notado la ayuda que he tenido de todos los lados, porque yo solo hubiera sido peor que la catástrofe del Machichaco. Conste que he escrito estas líneas mirando a la imagen de la Virgen que hay encima de la mesa y he procurado ser muy objetivo. Un par de años después continuaba con sus esfuerzos. Veremos a ver qué tal marchan los ejercicios de estos días, que el Señor me ayude, porque si no, vamos a aviar. Me da siempre un pánico tremendo.
A pesar de esas dificultades, San José María le encargó la formación litúrgica y pastoral de la promoción de sacerdotes del Opus Dei que se ordenaron en 1946. Así lo expresaba él. Al padre, a los diáconos cada día se les ve hacer progresos en su modo de predicar y ya hablan muchísimo mejor. A mí me da una alegría inmensa porque veo que lo van a hacer muy bien. Debió de dar buenos resultados, pues continuó con esa tarea hasta 1957, cuando se trasladó a vivir a París. Vida apostólica. San Ignacio de Antioquía, en los albores del siglo II, mientras caminaba preso lentamente hacia su martirio en Roma, escribía a los de Éfeso y les denominaba con el sugerente título de portadores de Dios, impulsándolos de ese modo a la evangelización. Dice San Ignacio: y por los otros hombres rogad sin cesar, porque hay en ellos esperanza de conversión, a fin de que alcancen a Dios. Permitidles que por las obras aprendan de vosotros. Esta afirmación final de San Ignacio es clave. Permitidles que por las obras aprendan de vosotros. La fe manifestada en la vida personal, en las obras de cada día, que refleja la presencia de Dios en el alma, son un camino para la conversión a Cristo de los demás. Don José María fue toda su vida portador de una luz, la luz de la fe. Siguiendo el consejo de San Ignacio de Antioquía, la vivía y la transmitía con su vida, contagiaba fe. Esta es una gracia divina que él recibió y que hoy puede enseñarnos a pedir y a practicar. Es lo que nos recuerda Benedicto XVI en la Porta Fidei. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera. Precisamente don José María, a los ojos de aquellos jóvenes que lo conocieron en los años 40 y 50, era un modelo de fidelidad a través de su fidelidad a San José María. Les enseñaba a vivir la fe con su propia vida de fe. Le veían rezar, confiar en Dios, reaccionar con fe ante las dificultades y exigirse en el ejercicio de la penitencia. No fueron fáciles los comienzos y el desarrollo de la vida del Opus Dei, pues no faltaron desde el principio las incomprensiones y dificultades. Las cruces son importantes para el camino de la santidad y para el fortalecimiento de las obras divinas. Así se entiende el valor de las dificultades de todo tipo por las que tuvo que pasar el fundador del Opus Dei, como todos los santos en la Iglesia. En esas contrariedades, su respuesta de fe propició que Dios le aumentara la virtud de la fe, transformándola en vida de fe. La paciencia, la tenacidad, la fortaleza ante las calumnias, incomprensiones, la falta de respuestas. Vayamos ahora a dos cartas escritas desde 1958. A mí me parece que una de las cosas más conmovedoras de don José María es que todo el final de su vida, cuando él pasa de ser el director espiritual del Opus Dei en España, primero sacerdote secretario del Opus Dei en el mundo entero, después de un año director espiritual de la región de España, y luego pasa, como él decía con mucha gracia, a ser conciliario de un piso, porque pasó a ser el vicario regional de Francia, y Francia era en aquel momento un piso, pequeñito, ¿no? Me acuerdo que don Lavegal, ¿cómo se llama Lavegal en castellano? Gallego. Es un sevillano maravilloso, que se fue con 18 años a vivir a París y allí sigue. Ahora es el vicario judicial de la diócesis de París. Me acuerdo que vino a testificar en el proceso de don José María. Llegó a Madrid el Viernes Santo y estábamos en la Basílica de San Miguel, ahí al lado un centro del Opus Dei, y estábamos en una salita, eran las 4 de la tarde, yo había ido a comer, habíamos comido allí en el centro, y después de la comida nos habíamos sentado a hablar para explicarle en qué consistía su intervención, cómo era la testificación, y estábamos hablando, y según empezamos a hablar, se oyó una corneta por la calle y el movimiento de un paso de Semana Santa, y él entonces pues ya debía tener pues sus 60 y pico, claro, desde los 18 años que había salido de Sevilla, oyó aquella corneta y los tambores
y ya me dijo, perdona, pero yo soy cofradiero. Entonces se fue a la calle a perseguir esa cofradía que iba a andar por el casco viejo de Madrid, ¿no? Había que aprovechar la oportunidad, ¿no? Pero me acuerdo que la Begal, con mucha gracia, vivía en ese piso con él. Ahí vivían 12 personas. Él acababa de llegar de Sevilla, tenía 18 años y estaba estudiando ciencias políticas en la Sorbona. Y estaban don José María y él en el cuarto de baño, porque había solo un cuarto de baño para toda la casa, y estaban los dos en el lavabo, uno en un lavabo y otro en el lavabo de al lado, lavando sus camisas, porque en aquella época había que hacer de todo. Y estaban lavando las camisas y don José María le preguntó a la Begal por un amigo, un chico de su edad que le estaba tratando apostólicamente, y bueno, la respuesta era un poco evasiva. Y don José María se le queda mirando con ese modo tan castizo que él tenía y le dijo, ¿qué? Se te arruga el ombliguillo, ¿eh? Sí. La vida de fe. La vida de fe ante las dificultades, ¿no? Es decir, pues si pasabas a ser consiliario de un piso en un lugar donde hay dificultades, donde a uno se le puede arrugar el ombliguillo porque 18 años aprendiendo francés y quienes, ¿no? Sobre todo en aquella época que en Francia nos miraban como si fuéramos marroquíes, ¿no? Marroquíes de aquella época, quiero decir, no de ahora, ¿no? Hay que meterse en la mentalidad, ¿no? Bueno, la vida de fe. Y estaban trabajando, no era una labor fácil, ¿no? Llevaban muchos años trabajando allí en Francia, desde el comienzo de los 50, este es el año 1957. En París, donde llevaban trabajando varios años, sin muchos frutos, sin frutos, notaban esa paciente espera. El siervo de Dios lo expresaba así en una carta a San José María. Todos en casa contentos. Solamente, padre, necesitan inyecciones de optimismo. Lo comprendo, porque tienen encima todo el trabajo de estos años pasados. Mañana tenemos retiro y parece que vendrán algunos muchachos. Nos da alegría que vayan respondiendo, aunque si no viniese nadie, también nos alegraría, porque sabemos que todo el trabajo es útil y fructífero. Bueno, a veces hay que pasar años, a veces hay que pasar meses, ¿no? También es parecido a la paciencia que tiene Dios, ¿no? Paciencia que tiene Dios, ¿no? La paciencia que tiene Dios con las almas, esperando a que vuelvan. A veces Dios nos hace participar de su paciencia, ¿no? Otras veces el Señor nos urge, ¿no? Pero eso es lo importante, que la vida de fe apostólica lo que nos lleva es a estar al lado de la gente, a quererla, a rezar, a mortificarnos, a querer a las almas, como nos está diciendo el Papa Francisco, salir de nosotros mismos, ¿no? El pastor tiene que oler a oveja, ¿no? Una y otra vez, repite el Papa, ¿no? Estar con la gente, ¿no? Aunque las cosas no parezcan fáciles. Anotemos el realismo y el sentido sobrenatural con el que se desenvolvía don José María. Padre, mañana tenemos retiro. Hemos preferido hacerlo el sábado por la tarde. Parece que es más fácil encontrar gente para esas horas. Después del retiro daremos una cena fría, claro, es que pagando. Y así podemos organizar luego una tertulia. Hay 9 ya comprometidos, cosa para aquí insólita. Estoy seguro de que si somos fieles, el año que viene serán 900 en los retiros de estudiantes jóvenes que organicemos en Francia. 9, 1, 3, ¿no? San José María daba cursos de retiro a una sola persona, pero eso sí, siguiendo rezando, no acostumbrándonos, no bajando la ilusión ni perdiendo esa confianza en la fuerza de Dios. Podemos subrayar también la vida de fe heroica, de vivir para Dios sin ver los frutos. Amparo Martín de Rosales, directora de la residencia de Lovaina, decía: a don José María, desde que se fue al cielo, siempre le he pedido muchas cosas. Nunca he dudado de que le veríamos en los altares. Y un poco más adelante narraba esta ilustrativa anécdota. Debió de ser a finales de 1971 cuando le vi por última vez. En septiembre preparábamos el comienzo de curso en la residencia. Maite Ripoll, Mari Carmen Rodríguez Eire y yo. Vino una residente a avisarnos que don José María había llegado. Del tercer piso donde estábamos
Bajamos al vestíbulo. Estaba sentado en una sillita. Con esa capacidad de adivinar que tenía, notó que nos preocupaba algo y nos preguntó: ¿pero qué os pasa? Las tres nos sentamos y le contamos. Llevamos años aquí, somos amigas de las residentes, rezan, trabajamos juntas, se confiesan, hacen visitas a los pobres, pero cuando les planteamos su posible entrega a Dios, unas nos dicen que no en francés y otras que no en flamenco. Nos miró con muchísimo cariño y nos dijo: desde ahora repetid al Señor: Señor, no nos trates como personas mayores, sino como niños que necesitan ver los resultados. Danos vocaciones pronto. Unos meses después pidieron la misión en la obra 3 amigas nuestras. Don José María ya estaba en España, enfermo, y moría el 7 de diciembre de 1972. Una parte de la vida de fe es, por tanto, aplicar la doctrina del poder de Dios, de la confianza en Dios y de la seguridad en Dios. Ahí se encuentra la raíz del optimismo que vivía don José María habitualmente y la audacia para poner en marcha proyectos apostólicos de envergadura en Europa. Residencias de estudiantes, la edición de Camino en todas las lenguas, instalación de centros, tareas educativas, iniciativas en el campo de la comunicación, precisamente cuando no había ni personas ni dinero. Esa fe que San José María vivió y enseñó a vivir a otras personas les llevaban a confiar en Dios y en las respuestas de las almas. Monseñor Javier Echevarría recordaba el 18 de septiembre de 1970 cuando que un día le preguntaron a San José María: Padre, ¿usted en quién espera? Respondió inmediatamente: espero en Dios, que es mi Padre, en la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, y espero en vuestra fidelidad a Dios. Nunca he contado con los medios humanos para salir adelante, pero tened confianza. Dios está con nosotros y no nos abandona si nosotros no le abandonamos. Terminaremos refiriéndonos a la confianza de don José María en la intercesión de la Virgen Santísima. Por ejemplo, en su última visita a Covadonga en el verano de 1972, cuando le quedaban 3 meses de vida y apenas podía articular palabra, celebraba la misa en la Santina. No hubo milagro, pero el ruido del agua parecía impedir su voz, y aquellos peregrinos que estaban a su alrededor y que necesitaban unas palabras de aliento, las tuvieron. Que nuestra conversación con Dios y con la Virgen no decaiga, así no se enfriará nuestra fe y podremos acometer con constancia las tareas apostólicas habituales y las aventuras que el Espíritu Santo nos proponga. Muchas gracias. Moltes gràcies. Ara tenim una estoneta per aquell que vulgui fer-li alguna pregunta, que tingui algun dubte, que vulgui saber una mica més del procés. Pues, jo tinc una proposta. Ara hi ha el centenari. El mes de desembre tenim el centenari. Vostè, com a postulador, què ens proposaria nosaltres aquí, que tenim la sort d'estar tan a prop de don José María, a què ens animaria a fer? Què li sembla? No, yo creo que los santos, las personas que cuando la Iglesia acepta el proceso de canonización y se pone en marcha y se ha concedido, en este caso tenemos ya concedido lo que se llama el decreto de validez del proceso y estamos elaborando, ya está elaborada la posicho. La posicho es como el resumen del proceso. Cuando yo llevé como portador designado por el Cardenal de Madrid, llevé el proceso a Roma, eran 15.000 folios. Como os podéis imaginar, es inhumano estudiar 15.000 folios, ¿no? Como inhumano fue transportarlos. Pero bueno, gracias a Dios lo logré. Claro, es inhumano estudiar 15.000 folios, entonces hay que hacer un resumen. Ese resumen se llama posicho. Se compone de una biografía y después de la demostración de cómo ha vivido las virtudes, en cada una de las virtudes.
más la armonía de las virtudes, que también es muy importante. Eso antiguamente eran 500 folios como mínimo, ahora son 250 folios como máximo. La congregación se ha convertido en el nuevo equipo, son todos jóvenes valores de 50, 60 años que han decidido agilizar el trabajo, por eso quieren 250 como máximo, ¿no? Bueno, eso ya está hecho, ya está en fase de terminarla y entregarla. Ahora viene el juicio de la Iglesia, tienen que estudiar eso y si todo va de acuerdo con lo... parece que sí, pues el Santo Padre llegaría al momento que firmaría el decreto de venerable, ¿no? Y después hay que ir estudiando los favores y cuando surja un milagro, se hace un proceso del milagro y el Papa tendría que firmarlo y con el milagro sería ya declarado beato. Mientras la Iglesia va haciendo ese trabajo y mientras nosotros vamos recogiendo los favores y estudiando posibles milagros, ¿qué podemos hacer los demás? Pues lo que podemos hacer es hablar con ellos, porque los santos son modelos e intercesores. La ventaja de don José María es que con todas las cosas que ya se han ido publicando y si seguirán publicando, pues podemos ir aprendiendo de ellos a vivir eso, muy cerca de Dios, en este caso vivir la fe o a vivir también, me parece que la síntesis de la vida de don José María, por lo menos es lo que he querido expresar en ese libro, es su fidelidad a San José María, su fidelidad total, ¿no? En la medida en que es un modelo, podemos imitar sus vidas, podemos ser nosotros cada día más fieles o vivir cada día de fe. En ese sentido, leer esas hojas o esos libros ayuda a aprender, ¿no? Y luego podemos pedir, y pedir insistentemente, ¿no? También la ventaja de estas personas que están en proceso es que, bueno, los santos son eternamente agradecidos, o sea que cualquier pedirles cosas también es hacerles un favor, ¿no? Porque luego conceden favores, se escriben, son más favores, los favores, como ellos agradecen los favores eternamente, nos siguen haciendo más favores, se establece un cauce de interrelación, de amistad, de confianza, a los santos se les llama de tú, ¿no? O sea que podéis hablarle de tú, ¿no? Chiqui, así es como le llamaba a su madre, así es como le llamaba también San José María, como le llamaban los mayores, ¿no? Podéis llamarle Chiqui, ¿no? No le faltáis al respeto, es ya confianza e intimidad, complicidades con los santos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Más complicidad, más pedirle ayuda, más meditar y luego difundir la hoja, la estampa, difundir esa devoción entre otras personas, comentarlo. Hay un gallego muy famoso que vive en un pueblecito de Galicia muy recóndito, que va por la calle y saca así una estampa, disimuladamente del bolsillo, la muestra así un poco y le dice a su amigo: toma, reza, que pasan cosas, ¿no? Pasan cosas. Y es muy importante hacer la experiencia de lo sobrenatural, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Voy a pedirle cosas, ¿no? Y las cosas van y suceden, ¿no? Uno pide y suceden, ¿no? El otro día llegaba un favor a la postulación muy divertido de una mujer estresada de la vida de hoy, la típica mujer moderna, ejecutiva, trabajo, lo que se suele llamar un esclavo de cuello blanco, es decir, que salen a las 8 de la mañana y no se sabe a qué hora regresan, ¿no? O sea, y la pobre llegaba por la noche agotada, ya pues a las tantas de la noche llegó a su casa, metió el coche en el garaje, hizo la maniobra y se oyó ¡bum! Y estaba tan agotada que simplemente desconectó el coche, salió del coche arrastrando los pies y el bolso, se montó en el ascensor, subió, tomó un yogur, hizo el examen de conciencia y le dijo a don José María: encárgate tú del coche, y se metió a dormir, ¿no? 3 Ave Marías y a dormir. A la mañana siguiente, cuando ya estaba más fresca que una lechuga, bajó en el ascensor y se acordó del sonido de los cristales, que tan característico, ¿verdad?, cuando uno ha chocado con la columna, ¿no? Y fue a ver el estado de destrozo de su coche y comprobó que no había nada. El coche estaba perfecto, ¿no? Y ya pues agradecida vio el favor, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Cuando uno le hacen un favor hay que agradecerlo y escribirlo, ¿no? Tenemos calculado que de cada 10 favores que suceden solo se escribe uno, o sea que seguro que tenéis algún favor que no habéis escrito, ¿no? Escribirlos y os se os darán más. Y luego
todo lo que sea, hombre, con motivo del centenario, pues también se puede pensar en eso, ¿no? Es decir, que más, primero personalmente, luego las personas que tengo a mi alrededor, luego contar las cosas, porque a todos nos viene muy bien experimentar el mundo sobrenatural, y a esta mujer le vino muy bien, porque sí, hacemos oración, vamos a misa, hablamos con Dios, pero de vez en cuando es bueno como ese impacto, que estoy aquí, ¿no? Que estoy aquí, que los santos están aquí, que el mundo sobrenatural es real, real. Viene muy bien comprobarlo, ¿no? Hacer la experiencia de lo sobrenatural, ¿no? Y contarla, transmitirla, ¿no? En ese sentido, pues también se pueden hacer actos como estos, o se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer una cosa tan sencilla como proyectar el vídeo en casa con un grupo de amigos y comentar después. Se pueden hacer miles de cosas, ¿no? Pero bueno, creo que lo bonito es también preguntarle a él, ¿no? Y luego también comentar, porque entre varias personas, pues reunís, tomáis un café, empezáis a pensar y seguro que se os ocurren montones de ideas también aplicadas a la situación actual, ¿no? No sé si alguno... Hay una cosa que me intriga. ¿Cuál? Vamos a ver, durante... Todos los días, me imagino que exactamente morirán algunas personas a lo largo del mundo. Entonces, cuando una persona muere, ¿quién es el paso siguiente de decir, o sea, quién inicia el paso siguiente de decir, a esta persona hay que rezarle, hay que encomendar, o sea, hay que iniciar el proceso de siervo de Dios? O sea, no sé si me explico. Sí, perfectamente. ¿Sí? Pues muchas gracias. Nada, esto es muy sencillo. De entre todas las millones de personas que están en el cielo, a todos les llamamos santos, porque santo es el que ha llegado al final, ha llegado a la meta y ya está al abrazo eterno de Dios, ¿no? Disfrutando eternamente de Dios, ¿no? De entre todos esos millones de santos que hay en el cielo de toda clase y condición, el Espíritu Santo suscita a algunos de ellos y los propone al pueblo de Dios como modelos e intercesores. ¿Y eso cómo se averigua? Muy sencillo, es cuestión de estar en el momento del entierro, muerte, entierro, funeral y en los siguientes días. Y uno escucha, era un santo, ¿no? Yo es que me acuerdo perfectamente, es que lo tengo grabado, es que me acuerdo tal, y es que cada vez que paso por aquí me acuerdo lo que me decía, y hay que ver qué bien me hizo mi alma, ¿no? Y pues yo empiezo a pedirle cosas y funciona, y me está concediendo, pero fíjate que el otro día pasó esto y aquello, ¿no? Entonces, cuando esos testimonios que surgen de fama, de santidad y de favores alcanzados por la gracia de Dios, ¿no? Cuando esos fama y esos favores pasa el tiempo y se siguen dando y se ponen por escrito, que esto ya sí que es un milagro, poner por escrito algo, ¿no? Llega un momento en que dice, cuando pasado 5 años hay un montón de testimonios de fama y de favores, es que ahí hay un índice de que el Espíritu Santo quiere que esa persona sea, se le haga un proceso. Si no, lo que quieres es que tengas una plaza en tu pueblo, que conserves, estés en la memoria de tus seres queridos, sigas siendo un punto de luz para muchas personas que te conocieron. Es decir, siempre están las almas del purgatorio y las almas gloriosas que están en el cielo, están para ayudarnos, ¿no? Vienen a la tierra y nos ayudan en el camino, ¿no? En ese sentido, cuando pasado 5 años, ¿cómo mide usted la fama y favores? Por metros. Se apilan todos los favores, se imprimen los correos electrónicos y cuando tienes una pila suficiente, 30, 40, pues ya puedes decir, aquí está, ¿no? Ahora es impresionante porque cuando, por ejemplo, hicimos el traslado de los restos, o sea, primero se recogieron favores y testimonios para el proceso, luego para empezar el proceso, luego a mitad del proceso hay que entregar lo que se llama la comisión histórica, entre la cual hay que entregar los favores. Y luego, cuando hicimos el traslado de los restos, hubo que presentar en el Obispado de Barcelona, hubo que fundamentar pastoralmente ese traslado. Y una de las maneras es entregar favores de Barcelona que muestren que aquí en la ciudad tiene testimonio de fama y de favores, ¿no? Y cuando llega el momento para escribir este libro, se buscan más favores.
constantemente estamos recibiéndolos, ¿no? Ahora sale la hoja informativa, te contestan agradeciendo la hoja informativa y enviando favores. Todo eso se va guardando, se va archivando y periódicamente se va informando a la Santa Sede del estado de las causas, ¿no? Claro, el hecho de que haya continuidad y que sigan recibiéndose favores quiere decir que el Espíritu Santo sigue poniendo su dedo, ¿no? Eso es lo que, hombre, es evidente aquí entre nosotros, que aquí hay un tapón, ¿no? El tapón se llama Venerable Álvaro del Portillo, dicho con todo mi cariño, ¿no? Pero evidentemente que es el siguiente que será beatificado, y cuando se les quite ese tapón vendrán todos los demás, claro, porque todo es muy ordenado, ¿no? O sea, primero San José María, luego el subáculo, que fue don Álvaro, después vendrá alguna mujer, porque hay que dejar paso a las mujeres, que son la fuerza de la Iglesia, ¿no? Luego ya vendrá lo demás, ¿no? Pero, y Monsita, ¿no? Y tal, o sea, quiere decir, sí, no es... Todas esas causas que están en marcha y otras que se pongan en marcha siempre tienen como arranque, como motor de arranque la fama y la santidad, los testimonios de fama y de santidad, como continuidad el que siguen llegando testimonios de fama y de santidad, y como futuro el que siguen llegando, ¿no? Yo es impresionante cuando abro mi buzón cada día y siguen llegando favores de San José María, ¿no? Es decir, claro, es que no para, ese modelos e intercesores no va a parar, o sea, no hay un momento en que San José María deje de ser, o don José María Hernández deje de ser un modelo o un intercesor. Los santos son eternamente agradecidos y eternamente intercesores. No sé si he respondido a algo. Muy bien, os he dejado agotados. ¿Me podría contar alguna anécdota? José María y don Álvaro. Sí, lo bonito es que don José María Hernández Garnica vivía en la calle Conde de Aranda número 12 y don Álvaro del Portillo vivía en la calle Conde de Aranda número 14 y jugaban en la calle, se conocían de la infancia, estudiaban en el mismo colegio. Don José María tenía un año más, unos meses más, ¿no? Y los dos eran muy inteligentes y se conocían muy bien de pequeños, ¿no? Y luego estudiaban en el mismo colegio, que es el Colegio del Pilar de la calle Castelló de Madrid. Luego don Álvaro se presentó simultáneamente a ingeniero de caminos y a ingeniero de minas, y coincidieron en el examen de ingeniero de minas, es decir, que se veían con bastante frecuencia. No eran, bueno, luego la vida es compleja, los veranos él los pasaba en Hoja y don Álvaro iba a Asturias, o sea, pero bueno, que se conocían. Y se encontraron en la residencia de Ferraz en julio de 1935. Don Álvaro del Portillo pide la admisión en el Opus Dei. Es muy bonito porque aquellos primeros de la obra tenían una convicción tan profunda de estar viviendo algo sobrenatural, algo divino, que guardaban todos los papeles y tomaban nota de todo. Y por ejemplo, se conservan los resúmenes de los retiros mensuales, ¿no? Y el resumen del retiro mensual que tuvo lugar el 7 de julio del año 35 en la residencia de Ferraz empieza diciendo: el padre ha comenzado la primera meditación del retiro regañándonos a otro y a mí que hemos llegado tarde. La meditación nos habló de tal cosa, tal. Después nos celebró la Santa Misa, nos dijo unas palabras antes de la comunión conmovedoras, tal. Después desayunamos, luego tuvimos la segunda meditación, después la lectura, tal. Y de repente dice: me muero de ganas por decir que ya tenemos un hermano más, se llama Álvaro del Portillo, y continúa diciendo, ¿no? Bueno, quiere decir bonito cómo se conservan las cosas de familia, como esa convicción, ¿no?, de que esto era divino y que las siguientes generaciones querrían saber detalles, ¿no? Que es la famosa carta que Guadalupe Ortiz de Andazo le escribe echándole una bronca a Nisa, diciéndole: queremos detalles, queremos saberlo todo, ¿no? O sea, bueno, nos queremos, es una familia, queremos saber detalles, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el 7 de julio don Álvaro pide la admisión y don José María se ha quedado en Madrid porque está haciendo la mili, es un sistema de mili un poco peculiar el que había antes de la Guerra Civil, y se ha quedado en Madrid durante el mes de julio, y han montado unas clases de francés en la residencia de Ferraz para que fuera un poco más por allí y encajar en la casa. Él decía con mucha gracia que sabía más francés que el profesor, pero bueno, él iba a las clases, en realidad iba porque lo pasaba muy bien, en ese ambiente de familia, se encontraba muy a gusto.
Y don Álvaro y él volvían todos los días de Ferraz en el mismo tranvía. Y allí había entre los motivos de decoración de la residencia, había un pequeño grabado donde se veía la red y los apóstoles echando la red, ¿no? Y tirando de la red, y ponía relictis omnibus, ¿no? Dejadas todas las cosas le siguieron, y don Álvaro le hacía pequeños comentarios a don José María al respecto, ¿no? Como diciendo... Y ya finalmente el 28 de julio don José María pidió la admisión en la obra. Desde entonces, por eso es bonito esa frase, compañeros de fatigas, ¿no? Bueno, se llevaban un mes, ¿no? Lo que es bonito es ver cómo, siendo don José María un poquito más mayor que don Álvaro, a la vez era consciente de que le llevaba unas semanas en la obra, ¿no? Y eso, desde el principio, don José María tenía una particular veneración a don Álvaro. O sea, que aunque fuera un poco más mayor, pero él lo veía como más mayor en la obra, ¿no? Como más... Sí, yo creo que él, como todos los demás, en aquellos, desde el principio, vieron como don Álvaro era la persona que iba creciendo a más velocidad. En ese sentido, muchas veces le dice eso en sus cartas, que seas buen báculo del padre, ¿no? Buen apoyo para el padre, ¿no? Esa misión de ser como el que más rápidamente se ha enterado, y ahora los chicos lo dicen, lo han pillado, ¿no? Lo ha pillado, ¿no? Esa expresión, esa veneración, ¿no? A la vez que, bueno, pues cariño inmenso, ¿no? La fidelidad a don Álvaro, y muchas veces él las cosas se las decía a don Álvaro, ¿no? Y para que se las transmitiera al padre. O sea, él en ese sentido tenía muy claro lo que era el fundador, y a continuación en su ranking de amores, ¿no? O sea, de veneración, enseguida venía don Álvaro, con el que tenía una plenísima confianza, muchísimo cariño y veneración total, ¿no? Para difundir su devoción, ¿se puede hablar de algún tipo de favores que sea especialmente eficaz? Bueno, yo creo que tiene, o sea, se le nota dos cosas. Una, que tiene veneración por las mujeres, o sea, que eso él la ilustrado, durante muchos años fue el que ayudó a San José María, ¿no? Como decíamos, eso decía el propio fundador, o sea, me he podido ir a Roma porque os he dejado a don José María con vosotras, ¿no? En ese sentido, él descansaba en don José María porque sabía que formaría a aquellas mujeres como él hubiera hecho, ¿no? Y en ese sentido él se tomó muy en serio esa tarea de enseñarlas, ¿no? Enseñarlas como hay que enseñar, que es hacerlo por delante, y cuando ya ellas iban aprendiendo él se quitaba de en medio, ¿no? O sea, que en ese sentido tenía una confianza total, ¿no? A la vez que también conocía muy bien la situación, la psicología, ¿no? Sabía adelantarse, ¿no? Se me hace mucha gracia una anécdota. Una vez que en Molino Viejo, él fue a Molino Viejo, y ahí había un montón de mujeres del Opus Dei que estaban sacando aquella casa en condiciones muy difíciles, sin luz, sin agua corriente, con muchas complicaciones, ¿no? Fue allí expresamente a darles un retiro espiritual, ¿no? Y la primera meditación fue a las 8:30 de la mañana, después celebró la misa, después fue el desayuno, y cuando terminó el desayuno y salían todas a la segunda meditación, llegaron al oratorio. En el oratorio de Molino Viejo, en la parte antigua, hay una sala de estar, y a continuación se entraba al oratorio. Y fueron todas, iban a entrar, a atravesar la sala de estar para entrar al oratorio, y cuando llegaron allí se encontraron que la sala de estar estaba puesta, todas las sillas, había puesto una pantalla y había colocado una máquina de cine y tenía una película. Y le dijo, bueno, se ha terminado el retiro, vamos a ver una película. Entonces todas se sentaron felices y les puso una película. Se había dado cuenta de que estaban tan agotadas que con la primera meditación y la misa ya había dado el retiro. Ahora lo que necesitaban era descansar y ver una película, porque no se hubieran enterado de nada. Quiere decir que en ese sentido, ese saber estar en las cosas de los demás, ¿no? Saber lo que la persona en cada momento necesita, ¿no? A la vez que era fuerte para tirar de ellas para arriba, ¿no? Pero sabía estar. Por eso quizás hay como una predisposición, ¿no? O sea, la pobre que le arregla el coche o lo que haga falta, ¿no? Y segundo, todo el mundo de la ingeniería y todo el mundo de la mecánica de la vida, eso es otra de sus especialidades, o sea, que arregla móviles, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Mecánicas se les da muy bien, pero vamos, luego por lo demás, los favores, es que también en ese sentido
sí, cada persona pide en cada momento lo que necesita, echa mano de eso es santo de mi devoción, ¿no? Eso, la devoción en cada momento surge, también es una inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Esto pídeselo a Isidoro, esto tal, ¿no? También gracias a Dios el que haya varios, a mí me parece que hay pocos, ¿no? Yo pondría 60 causas en marcha, pero como ya no soy el que las pone, sino el Espíritu Santo, él sabrá, ¿no? Pero que no me extrañaría que en el futuro hubiera muchas, porque creo que también los cristianos necesitamos como muchos ejemplos muy variados, ¿no? También para darnos cuenta de que lo que nos pasa ya le ha pasado a otros, ¿no? Si a veces pensamos que somos un caso único, ¿no? Vamos a... ¿Milagro de don José María? ¿O de... Pues eso solo lo sabremos hasta que lo firme el Papa. Quiero decir que los trámites desde que sucede un hecho que pudiera ser milagro hasta que se hace un proceso, se recoge el proceso, se envía, se estudia, lo ven los médicos de la congregación, ¿no? Lo ve el Papa, hasta que no llegue ese momento normalmente todo eso está bajo secreto de oficio. O sea que no puedo... Lo que puedo decir es que hay cosas importantes, sí que estamos estudiando cosas importantes, pero eso fue el error del postulador de la causa de Juan Pablo II, que fue decir, ya tenemos el milagro. Claro, dijo eso y a continuación se empezaron los peritos médicos de la congregación empezaron a inventar nuevas investigaciones, ¿no? Porque, bueno, mejor no declarar hasta que no esté... Pero en fin, hay cosas importantes, gracias a Dios. ¿Se le puede pedir milagros espirituales? Todos, sí, espirituales y materiales, sí. Los milagros nunca los hacen las personas, los milagros los hace Dios. O sea que lo que ellos hacen es interceder, pero el milagro lo hace Dios. Bueno, todo. No solo se puede, sino que se debe. Sobre todo esos son los favores que más ilusión le gustará hacer, ¿no? Sí. No, y ya está. En ese capítulo hay cosas muy impresionantes. Yo tengo una curiosidad y nos vamos. Hace un momento ha dicho que don Álvaro era el tapón de... Entonces, no, ha sido plan... Sí, por supuesto. Y lo que voy a preguntar también es off the record. Pero desde la perspectiva del postulador que lleva tanto tiempo dedicado a esto, ¿podemos ser optimistas para que el proceso de don Álvaro termine pronto? Sí, podemos. Debemos ser muy optimistas, pero seguir rezando mucho. Y luego la otra cosa es seguir pidiendo cosas. Por eso a veces dar noticias antes de tiempo lo que hace es que la gente deja de rezar. Pues si este ya tiene el milagro, voy a pedírselo a otro, ¿no? Claro, hay que seguir, porque aquí la cuestión no solo es que haya uno, sino que haya más, ¿no? Y que haya clima, ¿no? Y ambiente. Muy bien.